¿Alguna vez se han preguntado cuánto vale realmente el amor de un padre? Yo nunca lo hice. No hasta que me senté, hice las cuentas y me di cuenta de que había gastado $250,000 comprando el afecto de personas que se avergonzaban de estar cerca de mí. Pensaron que yo era solo un anciano confundido con una chequera, pero olvidaron un detalle crucial: antes de convertirme en su donante, fui un hombre de negocios. Dicen que no se le puede poner precio a la familia, pero he aprendido, de la manera más dura, que absolutamente sí se puede. Antes de contarles exactamente el infierno que viví, por favor denle me gusta al video y suscríbanse al canal para saber que quieren escuchar esta historia. La pesada olla de hierro fundido se clavaba en mis dedos, pero no me importaba el peso, porque en su interior llevaba los ingredientes del mejor gumbo navideño de todo Atlanta. Había pasado 3 días preparando el caldo, tal como me enseñó mi madre, y el aroma a salchicha andouille ahumada y hojas de laurel me seguía a través de la puerta principal. Cerré la puerta de una patada con el talón y sonreí ante la calidez de la casa que yo había comprado para mi hijo. ¡Feliz Navidad a todos! Grité, mi voz retumbando en los techos altos. Caminé hacia la cocina esperando ver a mi hijo Marcus o a su esposa, Kendra, esperándome con los brazos abiertos o tal vez con un vaso de ponche de huevo. En cambio, encontré silencio. Esa clase de silencio pesado que asfixia una habitación. Kendra estaba junto a la chimenea encendiendo velas costosas que olían a vainilla y a dinero. No levantó la vista cuando entré. Simplemente siguió encendiendo cerillas como si intentara quemar un mal olor. Marcus estaba sentado en el borde del sofá de cuero blanco que yo había pagado la primavera pasada. Parecía un hombre esperando el veredicto de un jurado. Se retorcía las manos, un hábito nervioso que conservaba desde niño. Algo andaba mal. Dejé la pesada olla sobre la isla de mármol de la cocina, la piedra fría chasqueó contra el metal caliente. Miré alrededor de la sala, al árbol de Navidad de casi 4 metros decorado con adornos de cristal que costaban más que mi primer coche. Cada centímetro de esta casa era perfecto. Las cortinas de seda, los pisos de madera, los gabinetes a medida. Era un escaparate de éxito, y yo había firmado los cheques para todo ello. Marcus, dije, limpiándome las manos en un paño de cocina. ¿Está todo bien? Pareces haber visto un fantasma. Marcus se levantó lentamente. No me miraba a los ojos. Miraba al suelo, luego a su esposa, y de nuevo al suelo. Papá comenzó, con la voz quebrada. Tenemos que hablar sobre esta noche. Sonreí, tratando de aligerar el ambiente. Por supuesto que sí. Necesito saber a qué hora quieren cenar. El gumbo necesita hervir a fuego lento durante al menos 2 horas para que el roux quede perfecto. Kendra se dio la vuelta entonces. Sopló la cerilla que sostenía y la dejó caer en un cenicero. Su rostro estaba perfectamente maquillado, pero sus ojos eran gélidos. En realidad, Isaiah dijo, usando mi nombre de pila en lugar de papá o suegro. Eso es lo que tenemos que discutir. No comeremos gumbo este año. Parpadeé. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. ¿Qué quieres decir? Es tradición. Hemos comido gumbo cada Nochebuena desde que Marcus usaba pañales. Las tradiciones cambian, dijo Kendra, caminando hacia nosotros. Sus tacones resonaban bruscamente en el suelo. Mis padres volarán desde Boston esta tarde. Se unirán a nosotros para la cena. Sentí una oleada de alivio. ¿Eso es todo? Eso es maravilloso. ¿Cuántos más, mejor? Puedo estirar el gumbo fácilmente. Hay suficiente cangrejo y camarones para todos. A Franklin y Eleanor les encantará. Kendra se detuvo a 1 metro de mí. Cruzó los brazos sobre su blusa de seda. No, no les gustará, dijo. No lo entiendes. Mis padres tienen un paladar muy delicado. No están acostumbrados a comida pesada y picante. Prefieren algo más refinado, un asado tradicional. Miré a Marcus. Estaba mirando a la pared como si fuera la cosa más interesante del mundo. Está bien, dije lentamente. Puedo hacer un asado. Puedo correr a la tienda ahora mismo y comprar un prime rib. No es un problema. Papá, por favor, susurró Marcus. No hagas esto más difícil de lo que es. ¿Más difícil de lo que es? Pregunté.
Estoy tratando de ayudar. Estoy tratando de alimentar a mi familia. No estás escuchando, interrumpió Kendra, con voz afilada. No es solo la comida. Es la atmósfera. Mis padres son muy particulares. Están acostumbrados a cierto nivel de sofisticación. A cierto pedigrí. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Pedigrí. Como si estuviéramos hablando de caniches de concurso en lugar de personas. Me miré las manos. Eran ásperas, callosas por 40 años de poner ladrillos y verter concreto. 40 años construyendo los cimientos sobre los que esta mujer desagradecida estaba parada. ¿Estás diciendo que no soy lo suficientemente sofisticado para tus padres? Pregunté en voz baja. Kendra suspiró, el sonido de alguien lidiando con un niño lento. Mira, Franklin y Eleanor son intelectuales. Discuten sobre arte, política, el mercado. No quieren escuchar historias ruidosas sobre obras de construcción o viajes de pesca, simplemente no encajaría. Sentí la sangre subirme al cuello. Construí un imperio de la construcción desde la nada, dije. He cenado con alcaldes. He estrechado manos con gobernadores. Creo que puedo manejar una conversación con un hombre que heredó su dinero. Es solo por esta noche, papá, dijo Marcus, mirándome finalmente. Sus ojos estaban húmedos, pero no sentí lástima. Sentí náuseas. Solo por esta noche, sería mejor si no estuvieras aquí. La frase me golpeó como un mazo en el pecho. Mejor si no estuviera aquí. En la casa que yo pagué. En los muebles que yo compré. Comiendo la comida que yo proporcioné. Miré alrededor de la habitación una última vez. Vi las molduras que yo mismo había instalado para ahorrarles costos de mano de obra. Vi el sistema de sonido de última generación que Marcus había suplicado tener. Vi la vida que les había dado. Y de repente, los vi a ellos. Realmente los vi. No como mi hijo y mi nuera, sino como extraños. Extraños que me veían como un cajero automático con pulso, una factura de servicios públicos que querían pagar pero no querían reconocer. Ya veo, dije. Mi voz era firme. Más firme que mis manos. Papá Marcus dio un paso adelante. ¿Podemos hacer algo mañana? ¿Quizás desayunar? ¿O puedes venir la próxima semana cuando las cosas se calmen? La próxima semana, repetí. Cuando la gente importante se haya ido. Cuando la vergüenza esté fuera del edificio. Extendí la mano y levanté la pesada olla de gumbo. Todavía estaba caliente. Entiendo perfectamente, dije. Les di la espalda. Pasé junto al árbol de 4 metros. Pasé junto a las cortinas de seda. Pasé junto a las fotos familiares en la repisa que mostraban a un Marcus sonriente graduándose de la universidad que yo pagué. Abrí la puerta principal y el aire frío de diciembre me golpeó en la cara. Isaiah, llamó Kendra detrás de mí. Su voz era más ligera ahora que había ganado. No seas dramático. Deja la olla. Podríamos comerlo más tarde en la semana. Me detuve en el umbral. No me di la vuelta. Dile a tus padres que dije o la dije. Y dile a Franklin que espero que el mercado lo esté tratando bien. Salí al porche y cerré la puerta tras de mí. El pesado pestillo hizo clic al encajar, un sonido que se sintió como el fin del mundo. Caminé por el sendero de piedra que había colocado con mis propias manos hace 3 veranos. El viento frío mordía a través de mi chaqueta, pero apenas lo sentía. Estaba a mitad de camino hacia mi camioneta cuando lo escuché. El inconfundible deslizamiento metálico del cerrojo cerrándose tras de mí. Clic. No solo habían cerrado la puerta, la habían cerrado con llave. Inmediatamente, como si tuvieran miedo de que pudiera darme la vuelta e intentar forzar mi entrada con mi gumbo y mi vergüenza de clase trabajadora. Ese sonido dolió más que las palabras. Fue un sonido que decía, no solo no eres bienvenido, eres una amenaza para nuestra felicidad. Subí a mi Ford F-150 y me senté allí un momento en silencio. El asiento de cuero crujió cuando me recosté, el olor familiar a café viejo y aserrín me ofreció un pequeño consuelo. Miré hacia la casa una última vez. Las ventanas brillaban con una cálida luz dorada. Parecía una tarjeta de Navidad. Un santuario perfecto para una familia perfecta. Y yo era el monstruo que acababan de desterrar a la oscuridad.
Arranqué el motor y la camioneta cobró vida con un rugido ronco y honesto en un vecindario de silenciosos sedanes de lujo. Me alejé de la acera y conduje despacio por las calles serpenteantes de la comunidad cerrada. Cada casa que pasaba era un monumento al dinero, con céspedes cuidados que desafiaban al invierno y entradas pavimentadas con piedra importada. Pero mientras giraba hacia el bulevar principal, los números comenzaron a desplazarse por mi cabeza como una cinta de teletipo. Pasé el letrero de granito de la subdivisión, el que tenía letras de pan de oro. Recordé haber escrito el cheque para el pago inicial de esa casa porque Marcus dijo que necesitaba un vecindario seguro para los hijos que planeaban tener. $47,000. Apreté el volante con más fuerza. Pasé el banco Chase en la esquina de Peachtree. Allí fue donde firmé los papeles para la segunda hipoteca de mi propia casa. El oficial de préstamos me había mirado por encima de sus gafas, con el ceño fruncido. Me dijo, señor Vance, ¿está seguro de esto? Está poniendo mucho patrimonio en riesgo. Le dije que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Invirtiendo. ¿Qué palabra tan curiosa para esto? Una inversión generalmente produce un retorno. Mi retorno fue que me dijeran que no era lo suficientemente sofisticado para cenar en mi propia mesa. Las matemáticas empezaron a sonar más fuerte en mi cabeza, ahogando la radio. $3,200 cada mes. Ese era el pago de la hipoteca que yo cubría porque Marcus decía que su salario estaba atado a opciones sobre acciones. Opciones que nunca parecían consolidarse. Luego estaban las cuotas del club de campo porque Kendra necesitaba relacionarse con la gente adecuada. $600 al mes. El arrendamiento del BMW porque un vicepresidente necesita aparentar su cargo. $800. La renovación del baño de invitados porque el azulejo original estaba demasiado anticuado. $12,000. Entré en el estacionamiento de una gasolinera y apagué el motor porque ya no podía ver la carretera. Mis ojos ardían, pero no por las lágrimas. Necesitaba detenerme, los números me estaban mareando. Me senté allí viendo a la gente poner gasolina en sus autos bajo las duras luces fluorescentes. Solo estaban llenando una máquina para hacerla funcionar. Y de repente me golpeó. Eso era exactamente lo que yo era para ellos. No era un padre. No era un abuelo en espera. No era un patriarca. Era una bomba de gasolina. Era un servicio público. Yo era la electricidad que mantenía sus luces encendidas y el gas que mantenía su casa caliente. No invitas a la compañía eléctrica a cenar. No le pides al medidor de agua que conozca a tus padres. Simplemente los usas hasta que se secan, y luego te quejas cuando el servicio se interrumpe. Un nuevo sentimiento me invadió. Ya no era tristeza. Era algo más frío, algo más duro. Se sentía como el acero de una viga nueva antes de verter el concreto. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Mi mano estaba firme ahora. Abrí mi aplicación bancaria. La pantalla brillaba azul en la oscura cabina de la camioneta, iluminando las líneas de mi rostro. Vi la transferencia pendiente programada para mañana, el día 25 del mes. Día de Navidad. $3,200 listos para salir de mi cuenta y aterrizar en la de ellos. Automático. Confiable. Silencioso. Justo como yo. Miré ese número. Representaba mi sudor. Mi espalda dolorida. Mi jubilación, la memoria de mi difunta esposa. Durante 5 años tuve miedo de que si dejaba de pagar, dejarían de amarme. Pero esta noche aprendí la verdad. Nunca me amaron. Amaban el pago. Y el pago estaba vencido. Miré la pantalla, los números digitales burlándose de mí, y por primera vez en 5 años, no vi un deber. Vi un arma. El viaje de regreso a mi propia casa fue un borrón de luces traseras rojas y líneas blancas, pero cuando entré en mi camino de entrada, la niebla en mi cabeza finalmente se disipó. Mi hogar no se parecía en nada al palacio que acababa de dejar. Era un rancho de ladrillo sólido construido en los años 80 con un porche que necesitaba pintura y un techo que había visto días mejores. Pero era mío. Y lo más importante, estaba pagado. Caminé hacia la cocina silenciosa donde vivían los fantasmas de mi pasado. Casi podía ver a mi difunta esposa, Sara, de pie junto a la estufa revolviendo una olla de frijoles,
pero esta noche la casa se sentía diferente. No se sentía solitaria, se sentía como un centro de mando. No me quité el abrigo. Caminé directo por el pasillo hacia la pequeña habitación que usaba como oficina. Olía a papel viejo y abrillantador de limón. Me senté en el pesado escritorio de roble que había pertenecido a mi padre y abrí el cajón inferior del archivador. Los rieles de metal chirriaron en protesta, un sonido que hizo eco a la opresión en mi pecho. Dentro había una carpeta colgante etiquetada simplemente como Marcus. Era el archivo más grueso del cajón. Estaba tan lleno de papel que los ganchos de metal se doblaban bajo el peso. Lo saqué y volqué el contenido sobre el escritorio. Los recibos cayeron como hojas muertas. Estados de cuenta bancarios. Cheques cancelados. Pagarés que sabía que nunca serían honrados. Alcancé mi calculadora, la de tipo antiguo con botones grandes y rollo de cinta de papel, y comencé a trabajar. Necesitaba ver el daño en blanco y negro. Necesitaba cuantificar exactamente cuánto había costado mi amor. Comencé con el año más reciente. 15 de noviembre, $3,200 para la hipoteca. 15 de octubre, $3,200. Septiembre. Agosto. Julio. El rítmico clic de las teclas de la calculadora llenó el silencio de la habitación. Era un sonido hipnótico. Clic, clic, clic. Otro pago. Otro sacrificio. Otro pedazo de mi jubilación desaparecido para financiar un estilo de vida en el que no se me permitía participar. Cabe más profundo en la pila. Aquí había un cheque por $12,000 de hace 2 años. Recordé ese día vívidamente. Marcus había venido a mí con lágrimas en los ojos diciendo que la casa tenía moho negro y que era peligroso para Kendra. Escribí el cheque sin dudarlo. Una semana después vi fotos en las redes sociales de su nuevo baño de mármol con piso radiante. No había moho, solo había codicia. Aquí había un estado de cuenta de tarjeta de crédito que yo había pagado. $7,000 para unas vacaciones familiares en Aspen. Unas vacaciones que me dijeron que eran un viaje de negocios. Miré la lista detallada. Boletos de telesilla. Cenas de 5 estrellas. Tratamientos de spa. Yo había pagado para que Kendra recibiera un masaje con piedras calientes mientras yo comía sándwiches de atún para ahorrar dinero en la compra. La cinta de papel de la calculadora creció más y más, rizándose sobre el borde del escritorio y acumulándose en el suelo como una serpiente. Los números se desdibujaron, pero seguí adelante. La matrícula de la escuela privada para nietos que solo se me permitía ver en días festivos programados. Los pagos de arrendamiento de la SUV de lujo. Las facturas de jardinería, las cuotas de membresía para el club donde Franklin Sterling jugaba al golf. Finalmente presioné el botón de total. La máquina zumbó por un segundo mientras calculaba la suma de mi estupidez. $248,750. Miré el número. Era $250,000. Eran los ahorros de toda mi vida. Era el dinero que Sara y yo habíamos guardado para viajar, para enfermedades, para tener paz mental. Lo había vertido todo en un pozo sin fondo de ingratitud. Me recosté en mi silla y sentí una extraña sensación. Ya no era ira. Era claridad. Esa clase de claridad fría y dura que obtienes cuando miras un plano y te das cuenta de que los cimientos están agrietados y la única solución es demolerlo todo. Miré el reloj en la pared. Era tarde, pero sabía a quién tenía que llamar. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía en marcación rápida. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. «Feliz Navidad», Isaiah dijo la voz. «Esto es una sorpresa. No esperaba saber de ti hasta el año nuevo». «Hola, James», dije. Mi voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. «Espero no estar interrumpiendo tu tiempo en familia». «Para nada», dijo James Henderson. Era mi banquero privado y había estado administrando mis cuentas durante 20 años. Él sabía de dónde venía cada centavo y sabía a dónde iba cada centavo. «Para ti, Isaiah, siempre tengo tiempo. ¿Está todo bien?» «No», James, dije. «Todo no está bien. Pero está a punto de estarlo. Necesito que hagas algo por mí. Y necesito que lo hagas esta noche». Escuché el cambio en su tono inmediatamente.
Pasó de amigo a profesional. ¿Qué necesitas? Estoy mirando la orden de transferencia permanente para la hipoteca de la propiedad en Maple Drive, dije. Quiero que la canceles. ¿Cancelarla?, preguntó James. No, dije. Cancélala para siempre. Borra la instrucción. Y James, quiero que pongas un bloqueo total en la tarjeta de crédito secundaria. La que termina en 4098. La que lleva Kendra. Hubo una pausa en la línea. Isaiah, dijo James con cuidado. Sabes que esa tarjeta tiene un límite alto. Si la corto y ellos están viajando o comprando, será rechazada inmediatamente. Podría ser vergonzoso. Ese es el punto, James, dije. Quiero que sea rechazada. Quiero las cuentas congeladas. Quiero que se revoque el acceso a la línea de crédito. Quiero que mi firma sea eliminada de cualquier garantía en cualquier préstamo asociado con Marcus Vance. Ya veo, dijo James. No preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. Probablemente había visto el dinero sangrando de mis cuentas durante años y se preguntaba cuándo finalmente aplicaría un torniquete. Considera lo hecho. Puedo ejecutar las órdenes de suspensión remotamente ahora mismo. Será efectivo al instante. Gracias, James, dije. Una cosa más. Si te llaman, y te llamarán, no les digas nada. Diles que me llamen a mí. Entendido, dijo James. Feliz Navidad, Isaiah. Feliz Navidad, susurré, y colgué el teléfono. Me quedé sentado en la penumbra de mi oficina escuchando el silencio. Estaba hecho. El grifo estaba cerrado. La red de seguridad había desaparecido. Miré la larga tira de papel en el suelo cubierta de números. Parecía un recibo por una transacción que finalmente había sido anulada. Me agaché, arranqué el papel de la máquina, lo arrugué en una bola y lo arrojé a la basura. Luego apagué la lámpara del escritorio y salí de la habitación, dejando la oscuridad detrás de mí. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana de mi cocina de una manera que se sentía más limpia de lo que había sido en años. Me senté en mi pequeña mesa laminada, saboreando una taza de café con avellana y viendo a los pájaros pelear por el comedero en el patio trasero. Por primera vez en una década, mi estómago no estaba hecho un nudo preocupándose por tarifas de sobregiro o transferencias pendientes. El silencio en la casa ya no estaba vacío. Era pacífico. Era el sonido de un hombre que había reclamado su propia vida. Mi teléfono comenzó a vibrar contra la superficie dura de la mesa. Era un sonido violento y enojado que rompió la calma de la mañana. No necesité mirar la pantalla para saber quién era. El momento era perfecto. Eran exactamente las 10 de la mañana, lo que significaba que los bancos acababan de terminar de procesar sus transacciones nocturnas. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Quería que esperaran, quería que sintieran los segundos pasar. Hola, dije. Mi voz era ligera y despreocupada. Papá, gritó Marcus al otro lado. Su voz estaba una octava más alta de lo normal. Gracias a Dios que contestaste. Algo anda mal con el banco. Tomé un sorbo lento de mi café. El sabor a avellana era rico y dulce. ¿Qué quieres decir con que algo anda mal?, pregunté. Todo está mal, hablaba tan rápido que tropezaba con sus palabras. Acabo de recibir una notificación de que el pago de la hipoteca rebotó. ¿Rebotó, papá? ¿Sabes lo que eso le hace a mi puntaje de crédito? Y esa ni siquiera es la peor parte. Kendra me acaba de llamar desde la boutique de Chanel en el centro comercial. Me recosté en mi silla. Oh, dije. ¿Se lo está pasando bien comprando? Papá, escúchame, gritó. No está comprando. Está llorando en su coche. Intentó comprar un bolso para su madre y la tarjeta fue rechazada. La tarjeta negra, la que está vinculada a tu cuenta comercial. El empleado la cortó justo enfrente de sus amigas. Fue humillada. Eso es desafortunado, dije. Espero que no haya hecho una escena. Esto no es gracioso, gritó Marcus. Debe haber algún tipo de fraude en tu cuenta. Necesitas llamar al señor Henderson ahora mismo y arreglar esto. La hipoteca ya tiene un día de retraso y Kendra no puede salir del centro comercial sin comprar el regalo para su madre. Dejé mi taza sobre la mesa. No hay ningún fraude, Marcus, dije. Y no hay nada que arreglar.
La línea quedó en silencio sepulcral por un momento. Podía escuchar su respiración pesada y superficial. ¿De qué estás hablando?, susurró. Cancelé la transferencia, dije. Y cerré la línea de crédito. Pero, tartamudeó. Pero, ¿por qué harías eso? Es Navidad. Sí, lo es, dije. Y hace 2 días dejaste muy claro que no soy parte de tu Navidad. Me dijiste que no era lo suficientemente sofisticado para sentarme a tu mesa. Me dijiste que mi presencia era una vergüenza para la familia de tu esposa. Papá, eso fue solo una cena, suplicó. No puedes reaccionar así por una cena. Este es nuestro sustento. Esta es nuestra casa. Corrección, dije. Esa es tu casa. Yo tengo mi propia casa de la que preocuparme. Y francamente, Marcus, he estado revisando mis finanzas. Soy un hombre jubilado con ingresos fijos, no puedo permitirme mantener 2 hogares. Especialmente cuando uno de ellos pertenece a un vicepresidente de una compañía de software y a su sofisticada esposa. Hubo una pausa, y luego su voz cambió. Se hizo más pequeña. Papá, por favor. No tenemos liquidez para esto ahora mismo. Gastamos nuestro bono en las renovaciones. Necesitamos ese dinero. Miré por la ventana a un cardenal aterrizando en la cerca. Era un destello de rojo brillante contra el cielo gris de invierno. Asumo que un gran hombre corporativo como tú puede encargarse de su propia factura de luz, dije. Siempre estás hablando de lo exitoso que eres. De lo mucho mejor que encajas con los Sterling que yo. Bueno, ahora es tu oportunidad de demostrarlo. Papá, espera, dijo. No puedes hacer esto. Ya lo hice, respondí. Dile a Kendra que le deseo felices compras. Terminé la llamada y coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. La vibración cesó. Los gritos cesaron. El pánico cesó. Todo lo que quedó fue el sol de la mañana y el sabor de un buen café. Tomé mi periódico y pasé al crucigrama. El 7 horizontal era una palabra de 5 letras para liberación. Rellené las letras L, I, B, R, E, y sonreí. Las fichas de dominó habían comenzado a caer y yo tenía el mejor asiento de la casa para verlas aterrizar. La mañana de Nochebuena llegó con un cielo del color de una ciruela magullada, amenazando con una nieve que todos sabían que no cuajaría. En Atlanta, la amenaza del invierno solía ser peor que su llegada, muy parecido a las amenazas que mi hijo había hecho sobre cortarme el acceso a mis nietos. Me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, ese con la tapicería de terciopelo desgastada que se amoldaba perfectamente a mi espalda, y observé al vecindario despertar. Por lo general, este día sería una carrera frenética. Durante los últimos 5 años, el 24 de diciembre significaba que yo estaba haciendo recados para Kendra, recogiendo la ropa de la tintorería que ella olvidó, peleando con las multitudes en Whole Foods por salvia orgánica, o conduciendo al otro lado de la ciudad para buscar una botella de vino específica que Franklin Sterling había mencionado una vez de pasada. Pero hoy, mi agenda estaba en blanco. Lo único que tenía que hacer era existir, y la libertad de ello se sentía casi ilícita. Tomé un sorbo de mi té y miré mi reloj. 10:47 de la mañana. Justo a tiempo, mi teléfono comenzó a vibrar en la mesa auxiliar. No era Marcus esta vez. Era Kendra. Observé la pantalla iluminarse, su nombre parpadeando como una alerta de código rojo. Probablemente había pasado las últimas 24 horas tratando de hacer funcionar sus tarjetas de crédito, intentando intimidar a los gerentes de banco y gritándole a los representantes de servicio al cliente que no podían anular una orden de suspensión iniciada por el titular de la cuenta. Ahora, la desesperación había forzado su mano. Tenía que llamar a la fuente. Dejé que sonara hasta el último segundo antes de deslizar el pulgar por la pantalla. Hola, Kendra, dije, manteniendo mi voz nivelada y tranquila. Isaiah, espetó ella, saltándose cualquier pretensión de saludo navideño. Tenemos una situación. Asumo que sí, dije. Marcus mencionó que estabas teniendo algunas dificultades técnicas en el centro comercial. De eso no se trata esto. Siseó, aunque su voz tenía un temblor que delataba su ansiedad. Eso fue un error bancario. Marcus lo está manejando. Esto es sobre mis padres, Franklin y Eleanor, dije. Pensé que llegaban esta tarde.
¿No se unirán a ustedes para la cena de asado? Llegan a las 2 en punto, dijo, con un tono lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. Pero el servicio de limusinas ha cometido un error administrativo. Afirman que la tarjeta registrada fue rechazada, lo cual es ridículo porque es la misma tarjeta que usamos todos los años. No tengo tiempo para discutir con despachadores incompetentes en este momento. Tengo una cena que supervisar. Me recosté en mi silla, sonriendo al techo. Un error administrativo, ni siquiera podía admitirse la verdad a sí misma. Eso suena estresante, dije. ¿Qué quieres que haga al respecto? Necesito que los recojas, dijo. No fue una petición. Fue una orden. Eres el único con un vehículo lo suficientemente grande que no está haciendo nada importante hoy. Marcus está tratando de arreglar el wifi y los proveedores de Karen llegan tarde. Tienes que ir al aeropuerto Hartsfield-Jackson. La audacia era asombrosa. 2 días después de decirme que no era lo suficientemente bueno para sentarme a su mesa, quería que sirviera como chofer de sus padres. Quería que el hombre que había prohibido en la cena de Navidad condujera a través del tráfico festivo para ir a buscar a las personas con las que me había reemplazado. ¿Quieres que recoja a los Sterling?, repetí lentamente. Las personas que requieren una atmósfera sofisticada. ¿Crees que mi camioneta encaja en esa descripción? No seas difícil, Isaiah suspiró, el sonido de una mujer perdiendo la paciencia con un sirviente lento. Solo límpiala. Asegúrate de que no haya escombros de construcción en la parte trasera. Y por favor, por el amor de Dios, no pongas esa música country que escuchas. Mi padre tiene migraña. Ya veo, dije. Así que soy lo suficientemente bueno para conducirlos, pero no lo suficientemente bueno para comer con ellos. No vamos a tener esta conversación de nuevo, dijo ella, alzando la voz. Esto se trata de familia ayudando a familia. Si te importa la felicidad de tu hijo, harás esto. A menos que quieras que sus suegros se queden varados en el aeropuerto en Nochebuena. Imagina cómo se vería eso. Sí, dije suavemente. Imagina. Y Isaiah añadió, ponte algo decente. No esa ropa de trabajo. Un traje. Quizás el azul que usaste para el bautizo. Las primeras impresiones importan y, francamente, nos representas. No necesitamos que nos avergüences incluso antes de que lleguen a la casa. Sentí un fuego frío encenderse en mi pecho. Ella estaba preocupada de que yo los avergonzara. La ironía era tan espesa que podía saborearla. ¿Vuelo 404? Pregunté. Vuelo 404 desde Boston, confirmó. Terminal Norte. Reclamo de equipaje 3. Aterrizan a las 2. No llegues tarde. Mi padre odia esperar. Lo sé, dije. Me encargaré de todo. Bien, dijo. Y conduce con cuidado. Lo último que necesitamos es un accidente. Colgó sin dar las gracias. Colgó sin desearme una feliz Navidad. Simplemente emitió sus órdenes y terminó la conexión, confiada en que el viejo caballo de batalla haría lo que se le decía. Bajé el teléfono y miré por la ventana. El cielo gris parecía un poco más oscuro ahora. Me encargaré de todo, susurré a la habitación vacía. Me levanté y caminé hacia la cocina. Vertí el resto de mi té por el desagüe. Luego caminé hacia el armario del pasillo y saqué mi pesado abrigo de lana. No iba a usar el traje azul. No iba a limpiar la camioneta, y ciertamente no iba a ir al aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson. Caminé hacia la pared donde colgaba mi teléfono fijo, el viejo modelo con cable que guardaba para emergencias. Extendí la mano y arranqué el cable de la toma. Luego tomé mi teléfono celular, lo apagué completamente y lo coloqué en el cajón de las porquerías, bajo una pila de menús de comida para llevar. El silencio cayó sobre la casa. Absoluto, impenetrable silencio. Entré en la sala de estar y tomé el libro que había querido leer durante 6 meses. Fui a la cocina y saqué un grueso filete ribeye del refrigerador, uno que había comprado para mí. Lo sazoné con sal y pimienta, tomándome mi tiempo, masajeando las especias en la carne. Eran las 11:15. El vuelo 404 estaba actualmente en algún lugar sobre Virginia.
Franklin y Eleanor Sterling estaban bebiendo cócteles de primera clase, mirando las nubes, esperando una limusina pero dispuestos a conformarse con un sumiso Isaiah Vance. Esperaban una transición perfecta de su vuelo de lujo a la casa de lujo de su hija de lujo. Esperaban el servicio al que creían tener derecho. Dejé el filete en el mostrador para que alcanzara la temperatura ambiente y volví a mi silla. Abrí mi libro en la página 1. A las 2 en punto, cuando salieran a la acera esperando transporte, yo estaría pasando la página 50. A las 2:30, cuando comenzaran a mirar sus relojes, yo estaría sellando mi filete. A las 3 en punto, cuando el pánico se apoderara de ellos, yo estaría abriendo una botella de vino tinto. Me acomodé en el cojín de terciopelo y crucé las piernas. ¡Feliz Navidad! Franklin, dije al aire vacío. Bienvenido a Atlanta. La mantequilla golpeó la sartén de hierro fundido caliente con un siseo que sonaba como un aplauso. La vi hacer espuma y volverse dorada antes de colocar el ribeye en la sartén. El olor a carne sellada y romero llenó la cocina, reemplazando el aroma persistente de los productos de limpieza que usaba para mantener ordenada mi vida de soltero. Eran las 2:45 de la tarde. Me serví una copa generosa de Cabernet y me apoyé contra el mostrador, viendo subir el vapor. En mi mente, no estaba solo en mi cocina. Estaba parado invisiblemente en el reclamo de equipaje del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson. Conocía ese aeropuerto mejor que la palma de mi mano. Yo había construido la plataforma de estacionamiento en la Terminal Sur allá por el 96. Sabía exactamente cuán frío cortaba el viento a través del área de recogida del nivel inferior en diciembre. Según mis cálculos, Franklin y Eleanor llevaban 20 minutos parados en la cinta número 3. Habrían recuperado su equipaje Louis Vuitton a juego, el juego que costaba más que mi primera camioneta. Franklin estaría revisando su Rolex de oro, golpeando su pie con ese ritmo impaciente que usaba cuando un camarero era demasiado lento con la lista de vinos. Eleanor estaría aferrando su abrigo de piel con fuerza alrededor de su cuello, mirando alrededor con esa expresión tensa de desdén que reservaba para el público en general. Estarían escaneando la multitud de conductores que sostenían carteles, buscando a un hombre con traje. Estarían buscando al sumiso Isaiah Vance. Le di la vuelta al filete. La costra era perfecta. Caoba profunda y crujiente. A las 3 en punto, la negación se estaría convirtiendo en ira. Tomé un sorbo de vino y agité el líquido rojo en la copa. Podía imaginar la conversación. Franklin estaría despotricando sobre la incompetencia. Le estaría diciendo a Eleanor que es imposible encontrar ayuda en estos días. Estaría sacando su teléfono para llamar a Kendra, pero Kendra no contestaría. Estaba demasiado ocupada tratando de supervisar a un equipo de catering que probablemente exigía efectivo por adelantado porque su tarjeta de crédito había sido rechazada. E incluso si contestara, ¿qué podría hacer? No podía fabricar una limusina de la nada en Nochebuena. A las 3:15 intentarían llamarme a mí. Miré el cajón de las porquerías donde mi teléfono estaba enterrado bajo una pila de menús. Estaba en silencio. Mi teléfono fijo estaba muerto. Yo era un fantasma. Yo era un espectro. Yo era la única cosa que el dinero no podía comprar hoy. Yo no estaba disponible. Me senté en mi pequeña mesa de cocina y corté el filete. Estaba a punto medio, rosado y tierno. Di el primer bocado y cerré los ojos. Era la mejor comida que había probado en 5 años. Sabía a dignidad. Mientras masticaba, la realidad de su situación estaría asentándose. La comprensión de que nadie vendría. La comprensión de que el gran Franklin Sterling, el hombre que afirmaba conocer senadores y jueces, estaba varado en una acera de concreto en Atlanta junto a cientos de otros viajeros. Tendrían que tomar una decisión. Podían esperar en la humedad helada por un milagro, o podían rebajarse a la única cosa que despreciaban más que nada: transporte público. Me reí entre dientes en el silencio de mi cocina. Podía verlo tan claramente. Franklin Sterling, un hombre que no había tocado su propio equipaje desde la administración Reagan, teniendo que arrastrar esas pesadas maletas hacia la parada de taxis. La fila sería larga. El aire estaría espeso con humos de escape y el olor a combustible de avión.
Tendrían que esperar en la fila detrás de familias con bebés llorando, detrás de estudiantes universitarios con mochilas, detrás de las mismas personas que pasaron sus vidas evitando. Y cuando finalmente llegaran al frente de la fila, no habría un auto ejecutivo esperando. Habría un taxi amarillo. O peor, una minivan con un parachoques abollado y un conductor al que no le importaba su pedigrí. Tomé otro sorbo de vino. El pensamiento de Eleanor apretando su abrigo de piel en la parte trasera de un taxi que olía a cigarrillos rancios y ambientador de pino era un regalo de Navidad que ni siquiera sabía que quería. El viaje desde el aeropuerto hasta los suburbios era de 45 minutos en un buen día. En Nochebuena, con los centros comerciales cerrando y todos corriendo a casa, sería 1 hora y media de miseria parachoques contra parachoques. Estarían atrapados en el tráfico, viendo el taxímetro subir, preguntándose cómo sus vacaciones perfectas se habían convertido en una pesadilla. Y la mejor parte era que no tenían a nadie a quien culpar sino a ellos mismos. Ellos fueron los que insistieron en la atmósfera sofisticada. Ellos fueron los que exigieron un conductor, simplemente les di la oportunidad de experimentar el mundo sin mi subsidio. Terminé mi filete y me limpié la boca con una servilleta de papel. No necesitaba lino. No necesitaba cristal. Necesitaba paz, y tenía una casa llena de ella. El sol comenzó a descender por debajo del horizonte, proyectando largas sombras a través de mi patio trasero. El cielo gris finalmente estaba cumpliendo su amenaza, y pequeños copos de nieve comenzaron a descender más allá de la ventana. Era hermoso. Llevé mi plato al fregadero y lo lavé a mano, el agua tibia calmando mi piel. Lo sequé y lo guardé. La cocina estaba impecable. Caminé hacia la sala de estar y me senté de nuevo en mi silla de terciopelo. El silencio todavía estaba allí, pero había cambiado de textura. Ya no era simplemente pacífico. Estaba cargado. Era el silencio pesado y eléctrico que llega justo antes de que estalle una tormenta eléctrica. Ya casi estaban aquí. El taxi estaría saliendo de la autopista pronto. Estarían serpenteando a través de la comunidad cerrada, furiosos, exhaustos y humillados. Llegarían a la casa de Marcus esperando simpatía, esperando descargar su ira, pero no encontrarían alivio allí. Encontrarían a una hija estresada, un yerno arruinado y una cena que se estaba desmoronando. Y cuando el polvo se asentara, buscarían un objetivo. Buscarían al villano de esta historia. Miré la puerta principal. La madera era roble macizo, de 2 pulgadas de espesor. El cerrojo era de latón. Era una puerta fuerte. Había retenido tormentas antes. Revisé mi reloj. 5:30. Estaban en el vecindario. Retomé mi libro, pero no leí. Solo escuché. Escuché el viento sacudiendo los canalones. Escuché el sonido distante de una sirena. Y entonces, finalmente, lo oí, puertas de coche cerrándose de golpe. No el suave ruido sordo de un sedán de lujo, sino el golpe hueco y metálico de la puerta de un taxi. Voces alzadas en la calle. Voces furiosas y con derechos que viajaban a través del aire frío. Luego, el sonido de un motor acelerando, feliz de deshacerse de sus pasajeros. No me moví. No espié a través de las cortinas. Simplemente me senté allí y esperé a que la tormenta tocara tierra en mi porche delantero. El primer golpe impactó la puerta principal con fuerza suficiente para hacer vibrar los marcos de los cuadros en la pared del pasillo. No fue un toque cortés. Fue un asalto. Fue el sonido de la prepotencia exigiendo entrar, el sonido de personas a las que nunca se les había dicho no en toda su vida y no sabían cómo procesar el concepto. No me apresuré. Coloqué mi libro boca abajo sobre la mesa auxiliar y me levanté lentamente. Mis articulaciones crujieron en la habitación silenciosa. Los golpes continuaron, un martilleo rítmico y violento que resonaba por la casa como un tambor de guerra. Revisé mi reflejo en el espejo del pasillo. Parecía tranquilo. Parecía un hombre que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Abrí el cerrojo y tiré de la puerta. La luz del porche iluminó un cuadro de miseria que era casi demasiado perfecto para ser real. Franklin Sterling estaba al frente, con el rostro convertido en una máscara de ira púrpura, su costoso abrigo de pelo de camello empapado y oscuro por la lluvia. Eleanor temblaba a su lado, su abrigo de piel parecía un animal ahogado,
su cabello pegado a la frente. Detrás de ellos estaban Kendra y Marcus, con aspecto aterrorizado y exhausto. ¿Qué diablos te pasa?, gritó Franklin incluso antes de que pudiera decir hola. Intentó empujarme para entrar al calor de la entrada, pero no me moví. Planté mis pies y bloqueé el umbral con mi hombro. Disculpe, dije, mi voz baja y dura. Ustedes no van a entrar. Franklin se detuvo, con el pecho agitado. Me miró con ojos inyectados en sangre y salvajes. Esperamos en ese maldito aeropuerto durante 3 horas, gritó, salpicando saliva de sus labios. 3 horas, Isaiah. En el frío. Rodeados de degenerados. ¿Tienes alguna idea de quién soy? ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Miré más allá de él, al taxi que estaba en ralentí en el camino de entrada, con sus faros cortando la penumbra. Parecía una minivan destartalada. Asumo que encontraron transporte, dije. Nos abandonaste. Chilló Eleanor, encontrando su voz. Dio un paso adelante, aferrándose a sus perlas como si fueran lo único que la mantenía erguida. Nos dejaste varados como refugiados. Tuvimos que tomar un taxi que olía a curry y humo. Fue humillante. Fue peligroso. Te llamamos 50 veces, lloró Kendra desde atrás. Su rímel corría por sus mejillas en vetas negras. ¿Por qué no contestaste tu teléfono? ¿Por qué está muerta tu línea fija? Pensamos que estabas muerto. Pensamos que habías tenido un ataque al corazón. Miré a mi hijo. Marcus no me miraba a los ojos. Estaba mirando sus zapatos, encogiéndose dentro de su abrigo. Él lo sabía. Sabía que esto no era un error. Sabía que esto era un ajuste de cuentas. Mi teléfono estaba apagado, dije simplemente. Estaba disfrutando de una nochebuena tranquila. Tranquila, rugió Franklin. Me apuntó con un dedo hacia el pecho, pero se detuvo a centímetros de la tela de mi camisa. Representas a esta familia. Nos representas a nosotros, y decidiste humillarnos por algún agravio mezquino sobre la cena. Esto es inaceptable. Este es un comportamiento bárbaro de un hombre de tu edad. Mi edad, repetí. Te refieres a la edad en la que soy lo suficientemente viejo para pagar la hipoteca de tu hija, pero no lo suficientemente viejo para comer en su mesa. Franklin parpadeó, desequilibrado por un segundo. Eso es irrelevante, balbuceó. Eso es un asunto social. Esto era un asunto de seguridad. Pusiste en peligro a ancianos. Pusiste en peligro a mi esposa. Tengo amigos en esta ciudad, Isaiah. Tengo conexiones con el alcalde. Tengo conexiones con el jefe de policía. ¿Crees que puedes tratar a los Sterling así y salirte con la tuya? ¿Es eso una amenaza, Franklin?, pregunté. Es una promesa, siseó, inclinándose más cerca. Su aliento olía a café rancio de aeropuerto y mentas. Me aseguraré de que todos en esta comunidad sepan qué clase de viejo inestable y vengativo eres. Te arruinaré socialmente. No podrás mostrar tu cara en el supermercado cuando termine contigo. Lo miré. Realmente lo miré. Vi el miedo detrás de la ira. Vi a un hombre aterrorizado de ser irrelevante. Un hombre que necesitaba que todos se inclinaran ante él porque, si no lo hacían, tendría que enfrentar el hecho de que era solo un fraude arruinado en un abrigo mojado. Largo de mi porche, dije. Disculpa, jadeó Franklin. Largo de mi propiedad. Dije, alzando la voz por primera vez. Tomen sus amenazas y sus abrigos mojados y vuelvan a ese taxi. O vayan a la casa de Marcus. La que yo pagué, pero no van a entrar aquí. Esta casa es para la familia, y no veo ninguna familia aquí. Papá, por favor. Marcus dio un paso adelante, con voz temblorosa. ¿No podemos simplemente hablar de esto? No, Marcus, dije, mirándolo directamente a los ojos. No podemos. Hiciste tu elección ayer. Elegiste la atmósfera sofisticada. Bueno, esta es la atmósfera que elegiste. Disfrútala. Agarré la manija de la puerta. Te arrepentirás de esto, gritó Franklin, con la voz quebrándose. Lamentarás el día que te cruzaste con Franklin Sterling. Feliz Navidad, dije. Cerré la puerta de golpe. Eché el cerrojo. Clic. Me quedé allí un momento, escuchando. Escuché a Franklin gritando obscenidades. Escuché a Eleanor sollozando.
Escuché a Kendra gritándole a Marcus. Y luego, eventualmente, los escuché retirarse. Escuché las puertas del coche cerrarse de nuevo. Escuché al taxi salir marcha atrás del camino de entrada y acelerar hacia la noche. Caminé de regreso a la sala de estar. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, pero no era por miedo. Era por adrenalina. Era la sensación que tienes cuando las cargas de demolición están colocadas y sostienes el detonador. Franklin Sterling iba a declarar la guerra. Iba a usar sus conexiones. Iba a intentar destruir mi reputación. Recogí mi libro y me senté de nuevo en la silla de terciopelo. Déjalo que intente, susurré. No tiene idea de que acaba de declararle la guerra al banco que es su dueño. Las luces traseras rojas del taxi desaparecieron alrededor de la curva de los antiguos robles que bordeaban mi calle, pero el eco de la voz de Franklin Sterling parecía colgar en el aire húmedo de la noche como humo. Te arruinaré, había dicho. Era el tipo de amenaza teatral que generalmente venía de hombres que habían visto demasiadas películas de la mafia. Pero había algo en su desesperación que hacía que se me erizaran los pelos de la nuca. Un animal acorralado es siempre el más peligroso, y esta noche yo había acorralado a una familia entera de depredadores. Revisé el cerrojo una última vez, probando el mecanismo del latón sólido con mi pulgar. La cerradura aguantó. Mi casa estaba segura. Apagué la luz del porche, sumiendo el patio delantero en la oscuridad, y caminé de regreso a la cocina. El silencio en la casa era absoluto. La adrenalina que había surgido por mis venas durante la confrontación comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una satisfacción pesada y exhausta. Vertí el resto del vino por el fregadero. No necesitaba alcohol para adormecer nada esta noche. Quería sentir cada borde afilado de esta victoria. Esa noche me fui a la cama y dormí el sueño profundo y sin sueños de los inocentes. Por primera vez en 5 años, no me desperté a las 3 a.m., preocupado por mi saldo bancario, o preguntándome si recordaba transferir el dinero de la matrícula para los nietos. La carga había desaparecido. La mañana de Navidad amaneció con un sol brillante y cegador que derritió los pocos copos de nieve que habían logrado adherirse a la hierba. Me desperté a las 7 sin alarma. La casa estaba fría, así que me puse mi bata y mis pantuflas y caminé hacia la cocina para preparar café. En años pasados, esta hora habría sido una carrera frenética. Habría estado cargando la camioneta con regalos que no podía pagar, revisando 2 veces el pavo que había pasado 2 días preparando, y preparándome para un día de comentarios pasivo-agresivos sobre mis modales en la mesa. Hoy, el único horario que tenía era el mío. Preparé una cafetera de tueste oscuro y llevé una taza al porche trasero. El aire era fresco y olía a agujas de pino y tierra húmeda. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en una casa que yo pagaba, la familia Sterling estaba despertando. Tomé un sorbo de café y dejé volar mi imaginación. Imaginé la escena. La tensión sería lo suficientemente espesa como para asfixiarse. Franklin y Eleanor, privados de sus estándares de hotel de lujo, estarían quejándose del número de hilos de las sábanas de invitados o de la presión del agua en la ducha. Kendra estaría frenética, tratando de salvar las vacaciones con pasteles comprados en la tienda porque no había aprendido a cocinar. Marcus estaría escondido en el garaje, aterrorizado de hacer contacto visual con su suegro. Eran miserables. Y por primera vez, su miseria no era mi problema a solucionar. Era una consecuencia que se habían ganado. Pasé el día haciendo exactamente lo que quería. Escuché viejos discos de jazz. Comí sobras. Llamé a mi amigo George, un fontanero jubilado que vivía en Florida, y nos reímos durante 1 hora sobre los viejos tiempos en la obra. No mencioné la guerra familiar, no quería que sus nombres contaminaran la paz de mi día, pero a medida que el sol se ponía en la noche de Navidad, el silencio comenzó a cambiar. Ya no era simplemente pacífico, se sentía pesado. Expectante. La amenaza de Franklin seguía repitiéndose en mi mente. Te arruinaré socialmente. Yo sabía cómo funcionaba este pueblo. Era una ciudad pequeña disfrazada de metrópolis. Los círculos de influencia eran estrechos, superpuestos, y el chisme viajaba más rápido que el internet de fibra óptica. Franklin Sterling no tenía dinero, pero tenía la apariencia de tenerlo,
y en la alta sociedad, la apariencia a menudo era suficiente para ejercer poder. Los siguientes 2 días pasaron en un extraño limbo. El 26 vino y se fue. El 27 se arrastró. Me quedé cerca de casa, poniéndome al día con las tareas domésticas, pintando las molduras del pasillo, arreglando un grifo que goteaba en el baño de invitados. Me mantenía ocupado, manteniendo mis manos en movimiento, pero mis oídos estaban atentos al sonido del otro zapato al caer. Finalmente me aventuré a salir en la mañana del 28. Necesitaba leche y pan, cosas simples. Conduje hasta la tienda de comestibles local, la exclusiva en Main Street donde la mitad del pueblo se congregaba para ver y ser visto. Al cruzar las puertas automáticas, sentí un cambio en la atmósfera. Fue sutil al principio. Una cajera que usualmente me saludaba con una sonrisa mantuvo la cabeza baja y se concentró en escanear artículos. Un vecino, Bob Miller, a quien conocía desde hacía 10 años, me vio venir por el pasillo de los cereales, y de repente encontró un interés fascinante en una caja de avena, dándome la espalda para evitar el contacto visual. Paranoia, me dije a mí mismo. Estás proyectando. Pero entonces vi a la señora Gable. Era la jefa de la asociación de propietarios, una mujer que se alimentaba de información. Estaba parada cerca de la panadería, susurrando con otras 2 mujeres. Cuando me vio, la conversación se detuvo instantáneamente. 3 pares de ojos se clavaron en mí, fríos y juzgadores. Era la mirada que le das a un extraño que ha entrado en un club privado. Era la mirada de la exclusión. Asentí hacia ellas. Buenos días, damas. No respondieron. La señora Gable frunció los labios y dio la vuelta a su carrito, marchándose con la rígida indignación de alguien que acaba de oler algo podrido. Caminé hacia la fila de pago, mi corazón golpeando con un ritmo lento y pesado contra mis costillas. Franklin no había perdido el tiempo. Había estado trabajando los teléfonos. Había estado tejiendo una narrativa. No sabía qué había dicho, pero podía sentir el peso de ello presionando sobre la tienda. Pagué mis compras en silencio, sintiendo los ojos quemándome la espalda mientras salía. Conduje a casa con un agarre fuerte en el volante. La guerra se había trasladado de mi porche delantero a las calles. Estaban tratando de aislarme. Estaban tratando de avergonzarme. Pensaban que si me hacían sentir lo suficientemente pequeño, volvería arrastrándome con mi chequera abierta, rogando perdón solo para que me dejaran volver al redil. Entré en mi camino de entrada y me senté en la camioneta por un largo momento. Me habían subestimado de nuevo. Pensaban que la vergüenza era un arma que funcionaría en un hombre que había construido su vida con manos sucias y trabajo honesto. No entendían que a mí no me importaban sus círculos sociales. No me importaban sus susurros. Pero necesitaba saber exactamente qué estaban diciendo. Necesitaba conocer la forma de la mentira para poder desmantelarla. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Estaba esperándome al final de mi camino de entrada, enrollada en una bolsa de plástico, húmeda por el rocío. La edición dominical del periódico comunitario. Salí en bata para recuperarla, el aire de la mañana mordiéndome los tobillos. Lo desenrollé en mi mesa de cocina, alisando las arrugas. No tuve que buscar mucho. No estaba en la primera página, pero estaba lo suficientemente cerca. Página 3. Una sección generalmente reservada para galas de caridad y perfiles de negocios locales. Allí, mirándome, estaba mi propia cara. Era una foto vieja, tomada hace 5 años en una ceremonia de corte de cinta para una biblioteca que yo había ayudado a construir. Me veía más joven, más feliz. Sobre la foto, el titular estaba impreso en letras negras y audaces que gritaban acusación. Me senté lentamente, mi mano descansando sobre el papel periódico, sintiendo la tinta fría bajo mis yemas. Tomé aire, y comencé a leer la historia que Franklin Sterling había inventado para destruirme. Anciano local pone en peligro a familia prominente en abandono aeroportuario navideño. El titular me gritaba desde la mesa de la cocina. Estaba impreso en tinta negra audaz que parecía vibrar con acusación. Lo leí 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Mi nombre estaba en la primera oración.
Dennis Isaiah Vance, un contratista local jubilado, fue citado por poner en peligro el bienestar de parientes ancianos visitantes durante un evento climático invernal severo. Dejé mi taza de café lentamente. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de una rabia tan fría que se sentía como agua helada en mis venas. Me incliné sobre el papel y comencé a leer el artículo, diseccionando cada palabra, cada mentira, cada media verdad retorcida. Según el informe, Franklin y Eleanor Sterling, distinguidos invitados de Boston, fueron dejados varados en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson durante más de 4 horas sin transporte ni comunicación. El artículo describía las condiciones como mortalmente frías, pintando una imagen de 2 abuelos frágiles e indefensos temblando en una acera desolada mientras una tormenta invernal rugía a su alrededor. Miré por la ventana a mi patio trasero. La hierba todavía estaba verde en parches. La tormenta invernal que describían había sido una ligera capa de nieve que se derritió antes de tocar el suelo. Habían hecho 4 grados centígrados, frío, sí. Absolutamente no. Pero el informe del tiempo era la menor de las mentiras. Continué leyendo, mis ojos entrecerrándose al llegar a las citas. Franklin había estado ocupado. Estábamos aterrorizados, citaban a Franklin. Esperamos durante horas. El señor Vance había confirmado que nos recogería, pero nunca llegó. No contestaba su teléfono. Nos vimos obligados a navegar por una ciudad peligrosa solos por la noche para encontrar transporte de emergencia. Resoplé en voz alta en la cocina vacía. Transporte de emergencia. Tomaron un taxi que millones de personas toman todos los días. Hizo que sonara como si hubieran cruzado la tundra en un trineo de perros. Pero entonces llegué al cuarto párrafo, y el resoplido murió en mi garganta. Este era el tiro de gracia. Esta era la píldora venenosa que Franklin había enterrado en el centro de la historia para asegurarse de que yo no me levantara. Miembros de la familia han expresado preocupación por el estado mental en declive del señor Vance en los últimos meses, leía el artículo. Fuentes cercanas a la familia sugieren un patrón de comportamiento errático, confusión y arrebatos repentinos de ira. Este incidente parece ser la culminación de una larga lucha con el deterioro cognitivo. Me recosté en mi silla, sin aliento. Deterioro cognitivo. Comportamiento errático. Estaban jugando la carta de la senilidad. Era brillante. Era malvado, pero era brillante. Al pintarme como un anciano confundido y enojado que estaba perdiendo la cabeza, se inmunizaban contra cualquier cosa que yo pudiera decir en mi defensa. Si discutía, solo estaba siendo errático. Si les mostraba los estados de cuenta bancarios, solo estaba siendo paranoico. Si me enojaba, era prueba de mis arrebatos. Estaban tratando de despojarme de mi credibilidad. Estaban tratando de borrar 40 años de reputación como un hombre de negocios agudo y honesto y reemplazarlo con la imagen de un anciano triste y roto que necesitaba ser manejado. Miré la firma del artículo. Patricia Sterling White. Me congelé. Sterling. Me levanté y caminé hacia mi computadora, mis movimientos precisos y mecánicos. Escribí el nombre en la barra de búsqueda. Patricia Sterling White. No tomó mucho tiempo. Era una columnista de estilo de vida independiente, una trepadora social que escribía artículos vacíos sobre fiestas en jardines y almuerzos de caridad. Y, como reveló un rápido desplazamiento a través de sus redes sociales, era la prima segunda de Franklin Sterling. El panorama se volvió claro. Franklin no solo había llamado a un reportero. Había pedido un favor. Había convertido sus conexiones familiares en un arma para plantar un artículo difamatorio en el periódico local. Había evitado a los verificadores de hechos, evitado a los editores, y había ido directamente a la fuente para asesinar mi carácter. Miré de nuevo el periódico sobre la mesa. Ahora parecía basura, un trapo sucio, lleno de mentiras sucias. La mayoría de los hombres se habrían sentido devastados. La mayoría habría llamado a su hijo llorando, suplicando una disculpa, preguntando por qué permitieron que esto sucediera. La mayoría de los hombres se habrían escondido en su casa, avergonzados de mostrar la cara en el pueblo, aterrorizados de los susurros en el supermercado. Pero yo no era la mayoría de los hombres. Yo era Isaiah Vance. Construí cimientos.
Vertí concreto. Entendía de estructuras. Y sabía que una estructura construida sobre una mentira crea una fractura por estrés. Y si golpeas esa fractura con la fuerza suficiente, todo el edificio se viene abajo. Querían una guerra. Querían jugar sucio. Pensaban que, porque yo era un hombre de cuello azul con manos ásperas, no sabía cómo pelear una guerra de cuello blanco. Pensaban que estaría demasiado avergonzado para contraatacar. Caminé hacia el cajón donde guardaba mis tijeras. Las levanté, el metal se sentía frío y pesado en mi mano. Regresé a la mesa y, cuidadosa y metódicamente, recorté el artículo del periódico. No lo arrugué. No lo quemé. Lo coloqué plano sobre la mesa. Esto no era basura. Esto era evidencia. Esta era la prueba A. Franklin Sterling había cometido un error crítico. Había puesto sus mentiras por escrito. Había creado un rastro de papel. Y había olvidado la única cosa que yo tenía y él no. Yo tenía los recibos. Miré el reloj. Eran las 9 de la mañana. Los bancos estaban abiertos. El tribunal estaba abierto. El mundo estaba despertando. Tomé mi teléfono y marqué un número. No era mi hijo. No era Kendra. Era mi abogado. Buenos días, dije cuando contestó. Necesito que despejes mi agenda para los próximos 2 días. Voy a la guerra y necesito que me ayudes a cargar la munición. La mesa de mi comedor ya no era un lugar para comer. Era un campo de batalla. Había esparcido cada pedazo de papel que definía mi relación con mi hijo y sus suegros, transformando la superficie de caoba en un mapa de la decepción. El abogado me había aconsejado paciencia, diciéndome que las demandas por difamación tomaban tiempo, pero yo no tenía tiempo. Yo tenía algo mejor. Tenía la verdad y tenía una impresora llena de tinta. Me senté frente a mi computadora portátil y me troné los nudillos. En el negocio de la construcción, aprendes muy rápido cómo investigar a un cliente. Aprendes a mirar más allá del traje brillante y el firme apretón de manos para ver si realmente tienen el efectivo para pagar la factura. Aprendes a revisar los cimientos antes de ofertar por la renovación. Apliqué ese mismo escrutinio forense a Franklin Sterling. Comencé con la base de datos de registros públicos de Massachusetts. Un hombre que fanfarroneaba tanto como Franklin usualmente dejaba un rastro, y yo quería ver a dónde conducía. Escribí su nombre y presioné buscar. La pequeña rueda en la pantalla giró por un momento, y luego aparecieron los resultados. Me incliné más cerca, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Esperaba no encontrar nada. Esperaba encontrar manos limpias y dinero viejo. Lo que encontré me hizo reír a carcajadas en la habitación vacía. Franklin Sterling, el hombre que veraneaba en los Hamptons y afirmaba conocer senadores, había solicitado la protección por bancarrota del capítulo 11 no una, sino 3 veces. 1998, 2008. Y la más reciente, hace apenas 4 años. Hice clic en los registros de impuestos a la propiedad de su finca en Boston. Había 3 embargos contra la casa. 3. Estaba apalancado hasta el tope. Estaba pidiendo prestado a Pedro para pagarle a Pablo, y Pablo se estaba impacientando. El hombre era un castillo de naipes en un abrigo de pelo de camello. No era rico. Estaba quebrado. Se estaba ahogando en deudas y usando su arrogancia como balsa salvavidas. Imprimí las declaraciones de bancarrota. La impresora cobró vida con un zumbido, escupiendo las páginas que probaban que Franklin Sterling era un fraude. Luego dirigí mi atención a mi nuera. Abrí el perfil de Instagram de Kendra. Era una cuenta pública, por supuesto. La vanidad siempre requiere una audiencia. Me desplacé hacia atrás en la línea de tiempo, buscando fechas específicas. Encontré una foto de hace 2 años. Era una imagen de la nueva cocina, el mármol blanco brillando bajo la iluminación empotrada. Kendra posaba con una copa de vino, apoyada contra la isla. La leyenda decía, finalmente terminamos nuestra cocina de ensueño. Tan orgullosa de nosotros por hacer que esto suceda. Bendecida, hecha a mí misma. Metí la mano en mi caja de archivos y saqué el cheque cancelado por $18,000. El cheque que realmente había pagado por ese mármol. Lo sostuve frente a la pantalla, hecha a sí misma. Tomé una captura de pantalla de su publicación.
La imprimí. Luego pegué una fotocopia de mi cheque directamente debajo de ella. Encontré otra publicación. Una foto de Marcus y Kendra en una pista de esquí en Aspen. La leyenda decía, disfrutando los frutos de nuestro arduo trabajo. La imprimí. La grapé al estado de cuenta de la tarjeta de crédito que yo había pagado ese mes. El estado de cuenta que mostraba $4,000 en boletos de telesilla y cargos de hotel. Trabajé durante horas. Era un contador forense de mi propia explotación. Emparejé cada mentira que contaron en línea con la realidad financiera que yo había vivido. Creé una línea de tiempo de soporte. 1 de noviembre, pago de hipoteca. 1 de octubre, pago de hipoteca. 1 de septiembre, pago de matrícula. Para cuando se puso el sol, tenía 12 pilas de papel dispuestas sobre la mesa. 12 pequeños expedientes perfectos. Tomé una caja de carpetas color manila que había comprado en la tienda de suministros de oficina. Coloqué los documentos dentro, organizándolos con cuidado. Primero, el artículo de periódico que habían plantado sobre mí siendo senil y peligroso. Marqué la fecha en un círculo. Siguiente, los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años, resaltando las transferencias mensuales que probaban que yo era la única razón por la que tenían un techo sobre sus cabezas. Luego, las declaraciones de bancarrota de Franklin Sterling, probando que el hombre que me juzgaba ni siquiera podía administrar su propia chequera. Y finalmente, las publicaciones en redes sociales yuxtapuestas con mis cheques. La prueba de que todo su estilo de vida era una actuación financiada por el hombre al que acababan de escupir. Cerré la primera carpeta y alicé la pestaña. Se sentía pesada. Se sentía como justicia. Repetí el proceso 11 veces más. 12 carpetas para 12 invitados. Sabía exactamente quién estaría en su fiesta de Año Nuevo. Era la misma multitud cada año. Los chismosos. Los trepadores sociales. La gente que leía el periódico comunitario y creía cada palabra. Pensaban que yo estaba sentado en casa, llorando por mi reputación arruinada. Pensaban que estaba confundido y frágil. Pensaban que estaba vencido. Apilé las 12 carpetas ordenadamente en mi maletín de cuero. Cerré los pestillos de golpe. El sonido resonó en la casa tranquila como un disparo. No iba a demandarlos. Eso era demasiado estéril. Demasiado privado. Una demanda ocurre en una sala de tribunal con registros sellados. No. Iba a darles exactamente lo que querían. ¿Querían una atmósfera sofisticada? Iba a traerles algo de lectura obligatoria. ¿Querían hablar de pedigrí? Iba a mostrarles el árbol genealógico de su propia hipocresía. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle oscura. El año nuevo se acercaba. Y para la familia Sterling, iba a comenzar con un estallido. La víspera de Año Nuevo llegó con un cielo negro como boca de lobo y sin estrellas, esa clase de oscuridad pesada que hace que la luz artificial parezca demasiado brillante y desesperada. Me paré en mi dormitorio mirando el smoking colgado en la parte trasera de la puerta. Era una prenda hecha a medida, lana azul medianoche con solapa de satén negro, la clase de traje que costaba más que el primer auto de Franklin Sterling. No lo había usado en 3 años. La última vez que me lo puse fue la noche que la Cámara de Comercio me dio su premio a la trayectoria. Esa noche, me paré en un escenario frente a 500 personas que me respetaban. Esta noche, lo usaba para enfrentar a 12 personas que pensaban que yo era un caso de caridad senil. Sabía sobre la fiesta porque sabía todo sobre esa casa. Sabía los códigos de seguridad. Y sabía que Marcus y Kendra estaban desesperados por organizar el evento de la temporada para probar que los rumores sobre sus problemas financieros eran falsos. Necesitaban mostrar al mundo que la tarjeta de crédito rechazada era solo un fallo técnico. Necesitaban mostrar que los Sterling seguían siendo realeza. Iba a ser una gala de humo y espejos, diseñada para deslumbrar a las mismas personas que susurraban sobre ellos a sus espaldas. Me duché y me afeité, tomándome mi tiempo con la navaja, limpiando la barba gris para revelar la mandíbula dura debajo. Me salpiqué agua fría en la cara y miré al hombre en el espejo. No vi al pariente anciano confundido del artículo del periódico. Vi a un depredador. Vi a un hombre que había negociado contratos de millones de dólares con un apretón de manos. Me vestí lentamente, tratándolo como un ritual.
La camisa blanca crujiente con puños franceses. Los gemelos de ónix que habían pertenecido a mi padre. Los tirantes. El fajín. Me até la pajarita a mano, mis dedos moviéndose con memoria muscular. Cuando me puse la chaqueta, se sintió como una armadura. Cambió mi postura. Me hizo pararme más alto. Me recordó quién era yo realmente antes de dejar que esta familia me convenciera de que no era nada más que una billetera. Salí al garaje, pasando por alto mi camioneta de trabajo. Esta noche no era una noche para la Ford F-150. Esta noche era una noche para el Cadillac DeVille del 67. Ella estaba estacionada en la esquina bajo una cubierta de lona, un gigante dormido de acero negro y cromo. Le quité la cubierta, revelando una pintura que brillaba como aceite líquido. La había restaurado yo mismo, perno por perno. Era pesada. Era poderosa. Era una reliquia de un tiempo en que las cosas se construían para durar y la sustancia importaba más que el estilo. Abrí la pesada puerta y me deslicé en el asiento corrido. El olor a cuero viejo y gasolina llenó mi nariz, un aroma que se sentía más como hogar que la casa en la que vivía. Coloqué el maletín en el asiento del pasajero junto a mí. Se sentó allí como un socio silencioso, 12 expedientes empacados con suficiente verdad para nivelar una manzana de la ciudad. Mi cita para la noche. Giré la llave y el motor bocho cobró vida con un rugido, un gruñido gutural profundo que sacudió el piso de concreto del garaje. La dejé en ralentí por un minuto, calentando los fluidos, escuchando la sinfonía mecánica del acero americano. Salí marcha atrás hacia la noche, los faros cortando un camino brillante a través de la oscuridad. El viaje a la comunidad cerrada fue suave. El Cadillac flotaba sobre el asfalto, aislándome de los baches en el camino. Encendí la radio, encontrando una estación que tocaba música clásica. La cabalgata de las Valquirias. Se sentía apropiado. Cuando llegué a las puertas de la subdivisión, el guardia miró el auto, luego a mí. Era un chico joven, nuevo en el trabajo. No reconoció el vehículo, pero reconoció la autoridad. Vio el smoking, vio el auto que gritaba dinero viejo. No pidió un nombre. No pidió una invitación. Simplemente presionó el botón y las puertas de hierro se abrieron, dando la bienvenida al lobo en el corral de las ovejas. Conduje despacio por las calles serpenteantes, pasando casas que estaban oscuras y tranquilas. Pero al tomar la última curva hacia Maple Drive, la noche explotó con luz. La casa de Marcus estaba iluminada como un crucero. Los focos bañaban la fachada de ladrillo en blanco. Luces de paisaje destacaban los árboles. A través de las enormes ventanas delanteras, podía ver el candelabro brillando y siluetas moviéndose con bebidas en sus manos. Los autos llenaban la calle. Mercedes. BMWs. SUVs Lexus. Era un estacionamiento de lujo arrendado. Llevé el Cadillac justo hasta el frente, ignorando el espacio que el valet intentaba señalarme. No iba a estacionar calle abajo. Estacioné directamente frente al camino de entrada, bloqueando el acceso. El valet, un adolescente con un chaleco rojo, corrió hacia mí pareciendo confundido. Señor, dijo. No puede estacionar aquí. Esta es la zona de descenso. Salí del auto, con la chaqueta del smoking abotonada, mis zapatos haciendo clic en el pavimento. Caminé hacia el lado del pasajero y recuperé el maletín. Miré al chico y le entregué un billete de $100. Déjalo encendido, dije. No me quedaré mucho tiempo. Caminé por el sendero que yo había pagado, hacia la puerta que yo había comprado, para colarme en la fiesta a la que no estaba invitado. A través del cristal, podía ver a Franklin Sterling presidiendo la sala en el centro de la habitación, con una copa de champán en la mano, riéndose de algo que alguien había dicho. Parecía confiado, parecía seguro. No tenía idea de que el cobrador acababa de llegar. Subí los escalones de piedra de la casa con el rítmico clic de mis zapatos de vestir resonando contra el silencio de la noche. La pesada puerta principal de roble estaba sin llave, sin pestillo y ligeramente entreabierta para dar la bienvenida al flujo constante de invitados. No me molesté en llamar. No llamas a una puerta que tú pagaste.
Empujé la madera con la palma de mi mano y se abrió sobre bisagras silenciosas, revelando un vestíbulo que rebosaba de flores frescas y personas que intentaban con todas sus fuerzas parecer importantes. El aire en el interior olía a perfume costoso y queso brie horneado. Un cuarteto de cuerdas tocaba en la esquina de la sala de estar, proporcionando una banda sonora de buen gusto a la mentira que vivía mi hijo. Crucé el umbral y el cambio en la habitación fue instantáneo. Comenzó con las personas más cercanas a la puerta. Dejaron de hablar a mitad de la frase, sus ojos abriéndose de par en par mientras asimilaban el smoking, la postura y el tamaño absoluto del hombre parado en la entrada. Luego, el silencio se extendió como un contagio. Se propagó desde el vestíbulo hacia la sala de estar y finalmente hacia el comedor. Las conversaciones murieron. Las copas bajaron. El cuarteto de cuerdas vaciló por un segundo. El violonchelista perdió el ritmo al levantar la vista, antes de apagarse en un silencio incómodo. Me quedé allí un momento, dejándolos mirar. Sabía lo que estaban viendo. Esperaban al anciano agotado, confundido y senil descrito en el periódico. Esperaban a un hombre con un abrigo manchado despotricando sobre el clima. En cambio, estaban mirando a un hombre que parecía ser el dueño del banco que tenía sus hipotecas. Vi a la señora Gable, la mujer que me había despreciado en la tienda de comestibles, aferrando su copa de champán con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Vi a Bob Miller abrir la boca y luego cerrarla de nuevo, inseguro del protocolo para saludar a un hombre al que había rechazado públicamente. Entonces apareció Kendra. Se materializó de entre la multitud como un misil buscador de calor en un vestido de seda rojo. Su rostro era una máscara de puro pánico disfrazado de preocupación. Corrió hacia mí, sus tacones repiqueteando rápidamente en el piso de mármol, sus manos aleteando frente a ella como si pudiera borrarme físicamente de la existencia. Isaías hiceó, su voz un susurro tenso que viajó demasiado lejos en la habitación silenciosa. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí. Esta es una fiesta privada. La miré desde arriba. Se veía pequeña. Se veía aterrorizada. Buenas noches, Kendra, dije, mi voz retumbando cómodamente en el espacio. Te ves encantadora. Ese vestido debe haber costado una fortuna. Creo que la factura de esa boutique llega a la casa el día 15, ¿no es así? Su rostro se drenó de color. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose en la lana de mi chaqueta. Necesitas irte inmediatamente, susurró, sus ojos disparándose hacia sus invitados. Estás haciendo una escena. Nos estás avergonzando, por favor. Solo regresa a tu casa y te llamaremos mañana. No me moví. No retiré mi brazo. Simplemente miré su mano en mi manga hasta que ella me soltó. No estoy aquí para hacer una escena, dije, alzando la voz ligeramente para que la habitación pudiera oír. Estoy aquí para hacer una entrega. Antes de que ella pudiera responder, la multitud se separó y Franklin Sterling emergió. Sostenía un vaso de cristal con whisky y vestía una chaqueta de fumar de terciopelo que parecía un disfraz. Caminó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa destinada a señalar a la sala que él tenía el control de la situación. Vaya, vaya, dijo Franklin, su voz goteando con descendencia. Miren quién decidió entrar. Damas y caballeros, este es Dennis. Quizás recuerden haber leído sobre él en el periódico esta semana. Algunas personas se rieron nerviosamente. Franklin dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal, oliendo a whisky y arrogancia. Dennis dijo, hablando despacio y fuerte como si se dirigiera a un niño pequeño. Pareces un poco confundido. Esta no es tu casa. ¿Sabes dónde estás? ¿Necesitas que llamemos a una enfermera para que te lleve a casa? Lo miré. Estaba disfrutando esto, estaba saboreando la oportunidad de interpretar su papel de patriarca benévolo lidiando con el pariente difícil. Quería que yo gritara, quería que yo chillara para poder señalar y decir, ven, les dije que era inestable. Sonreí. Fue una sonrisa fría. Sé exactamente dónde estoy, Franklin, dije. Estoy parado en la entrada de la casa en el número 42 de Maple Drive. Una propiedad que fue comprada hace 5 años con un pago inicial de $47,000 extraídos de los ahorros de jubilación de Isaiah Vance.
La habitación se quedó en un silencio mortal. La sonrisa de Franklin parpadeó. Ahora mira aquí, balbuceó. No necesitamos discutir detalles financieros aburridos. Claramente estás teniendo un episodio. En realidad lo interrumpí, cambiando el peso del maletín en mi mano. Me di cuenta de que debido a nuestro pequeño malentendido en el aeropuerto, me perdí la entrega de mis regalos de Navidad este año. Y como no fui invitado a cenar, pensé en traerlos esta noche. Parecía una pena dejar que el año nuevo comenzara sin saldar el libro de cuentas. Regalos, dijo Kendra, con la voz temblorosa. No queremos tus regalos. Oh, creo que querrán estos, dije. Pasé junto a ellos, moviéndome hacia el centro de la habitación. Los invitados se apartaron para mí como el mar rojo. Caminé directo a la larga mesa del comedor que estaba dispuesta como un buffet, cargada de caviar y entremeses caros. Empujé una bandeja de ostras intactas hacia un lado para hacer espacio. Levanté el pesado maletín de cuero y lo dejé caer sobre el mantel blanco. Aterrizó con un ruido sordo, sólido y pesado que resonó en la habitación. El sonido de la consecuencia llegando, Marcus finalmente dio un paso adelante desde el fondo de la habitación. Se veía pálido y sudoroso. Papá, dijo, su voz suplicante. Por favor, no hagas esto. Sea lo que sea esto, solo déjalo ir. Miré a mi hijo. Miré el miedo en sus ojos. Él lo sabía. En el fondo, sabía que el viaje gratis había terminado. No puedo dejarlo ir, hijo, dije suavemente. Lo intenté. Intenté ser el socio silencioso. Intenté ser la billetera en el fondo. Pero entonces tu suegro decidió poner mi nombre en el periódico. Decidió decirle al mundo quién soy. Así que creo que es justo que yo le devuelva el favor. Hice clic en los pestillos dorados del maletín. Snap. Snap. El sonido fue fuerte y agudo, como amartillar un arma. Abrí la tapa. Dentro, las 12 carpetas de color manila estaban sentadas en una fila ordenada, esperando contar su historia. Recogí la primera. Señora Gable, dije, girándome hacia la mujer que dirigía la asociación de propietarios. Creo que tenía algunas preocupaciones sobre mi estabilidad financiera y mi salud mental. Pensé que podría apreciar ver los registros bancarios que muestran quién ha estado pagando realmente las cuotas de la asociación de esta casa durante los últimos 5 años. Le tendí la carpeta. Ella la miró como si fuera una bomba. Tómela, dije. Es mi regalo para usted. El regalo de la verdad. La señora Gable extendió una mano temblorosa y tomó la carpeta manila. Me miró a mí, luego a la carpeta, y lentamente abrió la cubierta. Vi sus ojos abrirse mientras escaneaban los estados de cuenta bancarios resaltados. Vi el color drenarse de su rostro al darse cuenta de que las cuotas por las que había estado acosando a Marcus habían sido pagadas con cheques firmados con mi nombre durante 5 años seguidos. Ella levantó la vista hacia Kendra, su expresión cambiando de confusión a juicio. No me detuve ahí. Caminé alrededor de la habitación como un camarero sirviendo el plato principal, entregando los expedientes a las personas que más importaban. Me detuve frente a Bob Miller. Él era el vecino que me había dado la espalda en el pasillo de los cereales. Bob, dije. Parecías muy interesado en mis asuntos en la tienda de comestibles ayer. Pensé que podrías querer la imagen completa. Esta carpeta contiene los recibos de la jardinería que tanto admiras. Siempre le dices a Marcus que tiene el mejor césped de la cuadra. Eso es porque yo le pagué al jardinero $400 al mes mientras Marcus fingía que lo hacía él mismo. Bob tomó la carpeta, con la boca ligeramente abierta. No dijo una palabra. Simplemente sostuvo la evidencia de su propia ignorancia. Me moví hacia el centro de la habitación donde estaban los Sterling. Franklin parecía estar a punto de sufrir un derrame cerebral. Su rostro estaba púrpura. Sus manos estaban apretadas en puños a los costados. Eleanor se aferraba a su brazo, pareciendo querer disolverse en el suelo. Y para ti, Franklin, dije, extendiendo la carpeta más gruesa, tengo una edición especial. Esto es acoso. Espetó Franklin. No tomó la carpeta. La golpeó para quitármela de la mano. Los papeles se esparcieron por la alfombra blanca como confeti. Estados de cuenta bancarios.
cheques cancelados, capturas de pantalla de mensajes de texto pidiendo dinero. No me enojé. Simplemente miré el desastre. Puedes tirarlo al suelo, Franklin, dije, tranquilo como un lago congelado. Pero no puedes tirar la verdad. Me giré para enfrentar a la sala. Los invitados estaban en silencio ahora. Estaban mirando los papeles en el suelo. Estaban dándose cuenta de que esto no era solo un arrebato senil. Esto era una auditoría. Todos ustedes leyeron el periódico, dije, mi voz llegando hasta el fondo de la habitación. Leyeron que abandoné a mi familia. Leyeron que dejé a unos pobres parientes ancianos varados en el aeropuerto. Leyeron que estaba confundido y que era peligroso. Hice una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. Pero déjenme contarles lo que realmente sucedió. No abandoné a nadie. Simplemente dejé de pagar. Caminé de regreso a la mesa y tomé un libro mayor maestro que había impreso. Durante 5 años, dije, leyendo de la hoja, he transferido $3,200 el día 15 de cada mes a la cuenta de Marcus y Kendra Vance. Esa es la cantidad exacta del pago de la hipoteca de esta casa. Miré a la señora Gable. Ella estaba leyendo en su carpeta. Asintió lentamente. El primero de cada mes, continué, pagué $800 por el arrendamiento del BMW que está en el camino de entrada. El mismo en el que Franklin llegó esta noche. Miré al chico del ballet que todavía sostenía mi maletín. Parecía aterrorizado. El 1 de septiembre, pagué $12,000 por la matrícula de la escuela privada de mis nietos. Nietos con los que, según me dicen, no soy lo suficientemente sofisticado para cenar. La habitación estaba tan tranquila que se podía escuchar el hielo derritiéndose en las cubetas de champán. Franklin Sterling le dijo al reportero que yo era errático, dije. Le dijo al mundo que estaba perdiendo la cabeza. Pero mirando estos números, no veo confusión. Veo consistencia. Veo a un hombre que amó a su hijo lo suficiente como para desangrar su propia jubilación durante 5 años. Me giré hacia Marcus. Estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. 15 de noviembre leí, $3,200. 15 de octubre, $3,200. 15 de septiembre, $3,200. Dejé caer el papel sobre la mesa. $248,000, dije. Ese es el total. Ese es el precio de la entrada a esta vida sofisticada. Ese es el costo de la atmósfera que todos ustedes están disfrutando esta noche. Miré a Kendra. Estaba mirando al suelo, incapaz de mirar a sus invitados. Así que cuando me negué a conducir al aeropuerto en Nochebuena, continué, no fue porque estuviera confundido. Fue porque el banco de Isaiah Vance finalmente estaba cerrado. No los dejé varados porque olvidé, los dejé varados porque finalmente recordé quién era yo. Una mujer en la parte de atrás, alguien a quien no conocía, susurró lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Dios mío. Él pagó por todo. El hechizo se rompió. Los invitados comenzaron a murmurar. Las miradas de juicio que habían sido dirigidas a mí hace 5 minutos ahora se volvían hacia Franklin y Kendra. La narrativa estaba cambiando. El villano se estaba convirtiendo en la víctima y las víctimas estaban siendo reveladas como parásitos. Pero yo no había terminado. Miré a Franklin Sterling, quien miraba los papeles en el suelo con una expresión de puro odio. Había expuesto el costo de la casa. Ahora era el momento de exponer el costo del hombre. Franklin estaba allí temblando, su rostro era un mapa moteado de rabia y humillación. Parecía un hombre que estaba viendo su propio funeral mientras todavía estaba vivo. Metí la mano en el maletín una última vez y saqué un documento azul con un sello judicial estampado en la esquina superior. Verás, Franklin, dije, manteniendo mi voz baja y conversacional. Lo que pasa con los registros públicos es que son públicos. Le dijiste a mi hijo que yo no era lo suficientemente sofisticado para asociarme con tu familia. Le dijiste a mi nuera que necesitaba mantenerme alejado porque no tenía el pedigrí adecuado. Di un paso más cerca de él. Los invitados se inclinaron, su curiosidad superando sus modales. Así que leí un poco, continué. Quería aprender sobre este pedigrí que tanto valoras. ¿Y saben lo que encontré?
Franklin se abalanzó sobre el papel, pero di un paso atrás fácilmente. No lo hagas, le advertí. No le queda bien a un hombre de tu posición. Sostuve el documento en alto para que la sala lo viera. Encontré 3 solicitudes separadas de protección por bancarrota bajo el capítulo 11, dije. Una en 1998. Una en 2008. Y la más reciente hace apenas 4 años. Un grito ahogado colectivo recorrió la habitación. La señora Gable se cubrió la boca con la mano. Hablas de clase, Franklin, dije, mi voz endureciéndose. Pero según la Mancomunidad de Massachusetts, no has sido solvente desde la administración Clinton. Tienes 3 embargos sobre tu casa en Boston. Tienes líneas de crédito al límite que estás luchando por pagar. Te estás ahogando en deudas. Mentiras, gritó Franklin, su voz rompiéndose en un chillido agudo. Esto es calumnia. Te demandaré por todo lo que tienes. No puedes demandarme con dinero que no tienes, dije con calma. Y estas no son mentiras. Estos son documentos judiciales. Caso número 49201. Arrojé el documento sobre la mesa junto a la pila de extractos bancarios. Se deslizó por el mantel y se detuvo justo enfrente de Bob Miller. Él lo miró, y luego miró a Franklin con una expresión de puro asco. Viniste a mi pueblo, dije, dirigiéndome al hombre tembloroso en la chaqueta de terciopelo. Comiste la comida que yo pagué. Dormiste en la habitación de invitados que yo renové. Y tuviste la audacia de mirarme por encima del hombro porque trabajaba con mis manos. Hice una pausa, mirando alrededor de la habitación a las caras de la élite social. Puede que a veces tenga suciedad bajo las uñas, dije. Pero tengo algo que tú nunca tendrás, Franklin. Tengo un libro de cuentas limpio. Soy dueño de mi casa. Soy dueño de mi camioneta. Soy dueño de mi vida. Tú eres solo un inquilino en una vida que no puedes permitirte. Franklin miró a su esposa. Eleanor sollozaba abiertamente ahora, el rímel corriendo por su rostro, la ilusión de su gran vida haciéndose añicos en tiempo real. Él miró a los invitados, pero no encontró simpatía allí. Solo encontró el juicio frío de personas que se dieron cuenta de que habían sido engañadas. Me aparté de él. Ya no valía mi tiempo. Me giré hacia la persona que realmente importaba, Marcus. Mi hijo estaba de pie junto a la chimenea, luciendo como un niño que había roto un jarrón inestimable. Estaba temblando. Miró a Franklin, el hombre al que había idolatrado, el hombre al que había intentado impresionar con tanto esfuerzo, y luego me miró a mí. Papá, susurró. No lo sabía. Juro que no sabía lo de las bancarrotas. Caminé hacia él. Me detuve a medio metro, lo suficientemente cerca para ver el miedo en sus ojos, lo suficientemente cerca para oler el whisky caro en su aliento. No importa si sabía sobre su dinero, Marcus, dije suavemente. Importa cómo me trataste a mí. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Te compré esta vida porque te amaba, dije. Pagué la hipoteca porque quería que estuvieras seguro. Pagué los autos porque quería que fueras exitoso. Vertí la sangre de mi vida en esta casa porque quería que tuvieras los cimientos que yo nunca tuve. Deslicé mi mano alrededor de la habitación, señalando el cristal, la seda, las mentiras. ¿Y qué hiciste con eso?, pregunté. Usaste los cimientos que construí para levantar un escenario para esta gente. Tomaste mi sacrificio y lo usaste para comprar su aprobación. Me vendiste, Marcus. Vendiste a tu propio padre por un asiento en una mesa con un fraude. Papá, por favor, sollozó, extendiendo una mano hacia mí. No, dije, dando un paso atrás. Hiciste tu elección en Nochebuena. Elegiste la atmósfera sofisticada. Elegiste el pedigrí. Bueno, ahora sabes cuánto vale ese pedigrí. Vale 0. Miré a Kendra. Estaba parada junto a su madre, mirando al suelo. No tenía una sola palabra que decir. La arrogancia se había ido, reemplazada por la aterradora realidad de un futuro sin red de seguridad. Me abotoné la chaqueta del smoking. Revisé mis gemelos. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. La verdad era una carga pesada de llevar, pero una vez que la soltabas, podías volar. Recogí mi maletín vacío. Creo que he ocupado suficiente de su tiempo, dije a la habitación silenciosa. Disfruten el resto de la fiesta. El champán es excelente.
Debería saberlo. Yo lo pagué. Me di la vuelta para irme, pero Franklin no podía dejar que terminara así. Su ego se estaba desangrando y necesitaba contraatacar. Soltó un rugido de rabia incoherente y se abalanzó sobre mí por la espalda. ¡Cuidado!, gritó alguien. Me giré justo a tiempo para verlo venir, sus manos arañando el aire, su rostro retorcido en una máscara de odio. Pero era un anciano que nunca había peleado un día en su vida. Ni siquiera tuve que golpearlo. Simplemente di un paso al lado y dejé que la gravedad hiciera el trabajo. Tropezó al pasar junto a mí. Se enganchó el pie en la pata de una silla y se estrelló espectacularmente contra la mesa del buffet. La mesa se volcó. La ponchera de cristal se hizo añicos. La bandeja de ostras se deslizó al suelo. Franklin aterrizó en un montón de mariscos húmedos y vidrios rotos, gimiendo de dolor y humillación. La música se detuvo. El cuarteto de cuerdas finalmente se había rendido. Lo miré desde arriba. Estaba cubierto de salsa de cóctel, luchando por ponerse de pie en el suelo resbaladizo. Era patético. Era el fin de la dinastía Sterling. Pasé por encima de un trozo de cristal roto y caminé hacia la puerta principal. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo detrás de mí. La fiesta había terminado. Los invitados estaban recuperando sus abrigos. Los susurros se estaban convirtiendo en gritos. Y mi hijo estaba de pie entre los escombros de su vida, dándose cuenta de que el único hombre que alguna vez lo había amado de verdad acababa de salir por la puerta. Salía al aire fresco de la noche. El ballet estaba esperando con mi Cadillac, el motor ronroneando suavemente, el escape creando columnas blancas en la oscuridad. «Aquí tiene, señor», dijo el chico, abriéndome la puerta. Me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver una película de superhéroes. «Gracias, hijo», dije. Me deslicé en el asiento de cuero y puse el auto en marcha. Mientras me alejaba, observé la casa por el espejo retrovisor. Vi la puerta principal abrirse. Vi a los invitados saliendo en tropel, corriendo hacia sus autos, ansiosos por distanciarse del desastre. Las luces de la casa parecieron atenuarse a medida que me alejaba, encogiéndose hasta convertirse en un simple punto distante en el espejo. Giré hacia la carretera principal y bajé las ventanillas, dejando entrar el viento frío. Lavó el olor a perfume caro y a mentiras rancias. Respiré hondo. El aire sabía a limpio. Sabía a futuro. Las cartas comenzaron a llegar a finales de enero. Venían en sobres marcados con sellos rojos urgentes que gritaban pidiendo atención. Aviso de incumplimiento. Advertencia de aceleración. Demanda final. No las abrí. Simplemente las marqué como devolver al remitente y las coloqué de nuevo en el buzón. Ya no estaban dirigidas a mí. Estaban dirigidas a un hombre que tenía que aprender la diferencia entre el patrimonio neto y la autoestima por las malas. Para febrero, las lluvias de invierno habían convertido la arcilla roja de Georgia en lodo. Conduje frente a la casa de Maple Drive una tarde de martes, no para regodearme, sino para presenciar el fin de una era. El césped que Bob Miller había admirado tanto estaba muerto. Era un parche de paja marrón que no había visto a un jardinero en 8 semanas. La fuente estaba seca. Y allí, clavado justo en medio del macizo de flores donde Kendra solía posar para sus fotos de redes sociales, había un letrero amarillo. Ejecución hipotecaria. Propiedad del banco. Prohibido el paso. Era un monumento a la soberbia. Una lección de gravedad de $2 millones. Escuché por las malas lenguas que el fin del matrimonio había llegado rápidamente después de la fiesta. Kendra no manejaba bien la adversidad. No estaba construida para la lucha. Estaba construida para salas de exhibición y límites de crédito. 3 semanas después de que cerré el banco de Isaiah, empacó sus maletas Louis Vuitton y se mudó de regreso a Boston con sus padres. Imaginé a los 3 viviendo en esa casa con los embargos, sentados en la oscuridad, contándose historias sobre cómo el mundo los había agraviado. Se merecían los unos a los otros. Marcus no se fue con ella. Para su crédito, se quedó. Pero no podía quedarse en la casa. El banco tomó las llaves el 1 de marzo. Apareció en mi puerta un jueves por la noche. La lluvia caía a cántaros, tamborileando contra el techo de metal de mi porche.
Yo estaba en la cocina haciendo una olla de chili cuando escuché el golpe. No era el aporreo de un hombre con derechos. Era un sonido vacilante y suave, el sonido de alguien que no está seguro de si todavía es bienvenido. Abrí la puerta. Marcus estaba allí parado, empapado hasta los huesos. No llevaba el traje italiano. Llevaba jeans y una chaqueta de trabajo que parecía una talla demasiado grande. Había perdido peso. La suavidad alrededor de su mandíbula, que provenía de demasiadas cenas ricas, había desaparecido, reemplazada por los ángulos agudos del estrés y las noches de insomnio. «Hola», papá dijo. Su voz era áspera. «Hola, Marcus», dije. «Entra, sal de la lluvia». Entró, goteando agua sobre el piso de madera. Miró el charco que estaba haciendo y hizo una mueca de dolor. «Lo siento», dijo. «Limpiaré eso». «Déjalo», dije. «Es solo agua. Se seca». Caminamos hacia la cocina. El olor a chili y pan de maíz llenaba el aire, un olor que pertenecía a su infancia. Se sentó en la pequeña mesa laminada, la misma mesa donde yo había planeado mi guerra contra sus suegros. Miró alrededor de la habitación como si la estuviera viendo por primera vez en años. Miró los gabinetes sencillos. Miró los electrodomésticos viejos. Miró la paz. Le serví una taza de café y la puse frente a él. Envolvió sus manos alrededor de la taza, aferrándose a ella como a un salvavidas. «La casa se ha ido», dijo, mirando el líquido negro. «Cambiaron las cerraduras ayer». «Lo sé», dije. Vi el letrero. «Kendra solicitó el divorcio», continuó. «Dijo que no podía estar casada con un hombre que no podía proporcionarle el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Dijo que la engañé». «No la engañaste», dije, revolviendo el chili. «Simplemente se te acabó mi dinero». Asintió lentamente. No discutió. No trató de defenderla. La niebla finalmente se había disipado. «Estoy viviendo en un estudio en la calle Cuarta», dijo. «Es pequeño, el radiador hace ruido toda la noche y los vecinos son ruidosos. Pero lo estoy pagando, yo. Con mi propio cheque de pago». Dejé de revolver. Me di la vuelta y lo miré. «Conseguí un segundo trabajo», dijo, encontrando mis ojos por primera vez. «Estoy trabajando de noche en el centro de distribución. Cargando camiones. Mis manos suaves están sacando ampollas, papá». «Bien», dije. «Las ampollas son buenas para el alma. Te recuerdan que estás vivo». Tomó un sorbo de café. Parecía cansado, pero también había algo más en su rostro. Algo que no había visto desde que era un adolescente: humildad. «Te debo una disculpa», dijo. «Una real. No solo porque quiera algo. No estoy aquí para pedir un préstamo. No estoy aquí para pedirte que lo arregles». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», pregunté. «Porque te extraño», dijo. «Y porque me di cuenta de que cuando estaba parado en esa casa vacía con la electricidad cortada, lo único que realmente quería era sentarme en esta cocina y comer tu chili. Me di cuenta de que cambié a un padre que me amaba por una familia que solo amaba mi billetera, y me siento como un idiota». Lo observé por un largo momento. Vi el arrepentimiento. Vi la vergüenza. Pero sobre todo, vi a mi hijo. Al verdadero, el que había estado enterrado bajo capas de pretensión y expectativas durante 5 años. No estaba pidiendo un rescate. Estaba pidiendo una conexión. Apagué la estufa. Caminé hacia el gabinete y bajé 2 tazones. «Eres un idiota», dije suavemente. «Fuiste un colosal tonto que dejó que un grupo de personas vacías te convirtieran en un extraño. Me trataste como basura, Marcus. Me rompiste el corazón». «Lo sé», susurró, con los ojos llenándose de lágrimas. Pero dije, colocando el tazón frente a él, «También eres mi hijo. Y finalmente estás pagando tu propia renta. Así que cómete tu chili». Me miró y, por primera vez en meses, sonrió. Fue una sonrisa pequeña y rota, pero era real. «Gracias, papá», dijo. «No me des las gracias todavía», dije, sentándome frente a él. «Tienes mucho trabajo por hacer. Tienes un puntaje de crédito que arreglar. Tienes una reputación que reconstruir, y tienes muchos años que recuperar». «Tengo tiempo», dijo. «No tengo nada más que tiempo». Comimos en silencio. El único sonido era la lluvia contra la ventana y el tintineo de las cucharas.
No era una atmósfera sofisticada. No había cuarteto de cuerdas. No había caviar. Pero mientras veía a mi hijo limpiar su plato con un trozo de pan de maíz, supe que esta era la mejor cena que había organizado en años. La casa en Maple Drive había desaparecido, pero los cimientos de esta casa seguían en pie y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podíamos construir algo sobre ellos. La lluvia finalmente disminuyó hasta convertirse en una ligera neblina que se aferraba a los árboles como un velo plateado. Salimos al porche trasero, la madera húmeda y oscura bajo nuestros pies. Me senté en mi mecedora, la que había sido de mi padre, y Marcus se sentó en los escalones, apoyando los codos en las rodillas. El aire olía a tierra mojada y pino, un aroma limpio que lavaba el recuerdo rancio de la sala del tribunal y la ejecución hipotecaria. Había una cosa más que necesitábamos discutir. Una última curita que necesitaba ser arrancada antes de que la curación pudiera comenzar verdaderamente. Marcus estaba mirando hacia la oscuridad del patio, observando el espacio vacío donde solía jugar a la pelota cuando era niño. Papá dijo en voz baja: sé que dije que no vine aquí por dinero. Y lo decía en serio. Pero tengo que preguntar. El negocio. Las cuentas. ¿Qué pasa con ellas ahora? Me mecí hacia adelante y hacia atrás lentamente. El ritmo de la silla era tranquilizador. No pasa nada con ellas, dije. ¿Están seguras? Se giró para mirarme. ¿Seguras? Seguras de ti, dije. ¿Y seguras de mí? Y seguras de cualquier futuro Franklin Sterling que pueda intentar adherirse a nuestro apellido. Tomé un sorbo de mi café. 2 días después de Navidad, dije, cuando fui a ver al abogado. No solo preparé la evidencia para la fiesta. Ejecuté un documento llamado fideicomiso irrevocable. Marcus se quedó quieto. Trabajaba en finanzas. Sabía exactamente lo que eso significaba. El fideicomiso familiar Isaiah Vance, continué. Posee la escritura de esta casa. Posee mis cuentas de jubilación. Posee los activos líquidos de la venta del equipo de construcción. Posee todo lo que pasé 40 años construyendo. ¿Y el beneficiario? Preguntó Marcus, con la voz apenas un susurro. Tus hijos, dije. No tú. Tus hijos. Miró hacia sus manos. Los términos son muy específicos, dije. El dinero solo se puede usar para educación, educación real, no títulos en escalada social, se puede usar para emergencias médicas. Y eventualmente, cuando tengan 30 años, si tienen empleo y están libres de drogas, pueden acceder al capital. ¿Y yo? Preguntó. Tú eres el fideicomisario solo de nombre, dije. Puedes mirar los estados de cuenta. Puedes ver crecer la riqueza, pero no puedes tocar un centavo de ella. No puedes pedir prestado contra ella. No puedes usarla como garantía. Si te demandan, no pueden tocarla. Si vas a la bancarrota, no pueden tocarla. Lo miré con dureza. Te amo, hijo, dije. Pero nunca más dejaré que mi dinero sea usado para castrarte. Nunca más dejaré que mi trabajo duro sea el combustible para tu destrucción. Vas a salir adelante por tu cuenta. Y un día, cuando veas a tus propios hijos ir a la universidad sin deudas, me lo agradecerás. Asintió lentamente. Las lágrimas corrían por su rostro de nuevo, pero no eran lágrimas de ira. Eran lágrimas de alivio. La carga de la expectativa había desaparecido. La red de seguridad había desaparecido. Era libre para fallar, lo que significaba que finalmente era libre para tener éxito. Entiendo, dijo. Hiciste lo correcto. Nos quedamos sentados allí un rato más, escuchando a los grillos comenzar su coro nocturno. Entonces, un par de faros barrió el camino de entrada. Una camioneta pick-up destartalada, más vieja que la que yo conducía, retumbó sobre la grava y se detuvo. El motor tosió y murió con un ruido metálico. ¿Quién es ese?, preguntó Marcus, secándose la cara. Ese es el futuro, dije. Un joven salió de la camioneta. Llevaba botas de trabajo embarradas y una camiseta cubierta de polvo de yeso. Caminó por el sendero con un paso confiado y fácil. Parecía tener unos 22 años, la misma edad que tenía Marcus cuando decidió que el trabajo de construcción estaba por debajo de él. Buenas noches, señor Vance, gritó el joven.
Siento molestarlo tan tarde, solo quería dejar las llaves del sitio de trabajo. Terminamos la estructura en el proyecto Henderson, llegamos 2 días antes de lo previsto. Marcus se puso de pie. Miró al chico. Miró las botas sucias. Miró los callos en las manos del chico. Marcus, dije. Quiero que conozcas a Dante. Dante es el capataz del equipo para el que consulto. Creció 3 calles más allá. Ha estado trabajando conmigo desde que tenía 18 años. Dante se limpió la mano en sus jeans antes de extenderla. Un placer conocerlo, señor, le dijo a Marcus. Marcus miró la mano. Era áspera. Era honesta. Era la mano de un hombre que construía cosas en lugar de comprarlas. Un placer conocerte, Dante, dijo Marcus, apretando la mano con firmeza. Dante se giró hacia mí. Lo cerré todo bien, señor Vance. Y revisé 2 veces el nivel para el vertido de los cimientos de mañana. Está perfecto. Buen trabajo, hijo, dije. Ve a dormir un poco. Te lo ganaste. Gracias, señor, dijo Dante. Nos vemos el lunes. Asintió a Marcus, se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Lo vimos alejarse, las luces traseras rojas desvaneciéndose en la noche. Me recuerda a ti, dijo Marcus en voz baja. A la forma en que solía ser. Me recuerda a ti, lo corregí. A la forma en que podría ser. Si estás dispuesto a hacer el trabajo, Marcus miró el lugar donde había estado la camioneta. Miró sus propias manos, suaves y sin manchas. Luego me miró a mí. Mejor me voy, dijo. Tengo turno en el almacén a las 6 de la mañana. No quiero llegar tarde. No, dije. No quieres llegar tarde. Bajó los escalones y se detuvo al final. Papá, dijo. ¿Puedo venir a cenar el domingo? Puedo traer el chile en polvo. O tal vez algo de mezcla para pan de maíz. No puedo pagar mucho, pero puedo contribuir con algo. Sonreí. Era la primera vez en 5 años que una oferta de mi hijo se sentía genuina. El domingo está bien, dije. Pero no traigas mezcla. En esta casa lo hacemos desde cero. Puedes venir temprano y picar las cebollas. Lo haré, dijo. Realmente lo haré. Lo vi caminar hacia su auto, un sedán usado que había comprado con efectivo. Entró y se alejó, no hacia una mansión en una colina, sino hacia un pequeño apartamento y un trabajo duro. Estaba quebrado. Estaba exhausto. Estaba solo. Pero mientras lo veía irse, supe que era más rico de lo que había sido en años. Me senté en el porche durante mucho tiempo después de que él se fue. Las nubes se habían despejado y la luna estaba saliendo, proyectando una luz pálida sobre el vecindario. Pensé en la casa vacía en Maple Drive. Pensé en los Sterling de regreso en Boston, miserables en su farsa. Y pensé en el fondo fiduciario guardado en la bóveda de un banco, esperando a una generación que, con suerte, entendería el valor de $1. Respiré hondo el aire fresco de la noche. Sabía a cedro y lluvia. Tenía 64 años. Mi cuenta bancaria estaba llena. Mi conciencia estaba tranquila. Y mi mesa de cocina ya no era un campo de batalla. Me levanté y entré, cerrando la puerta tras de mí. No para mantener a la gente afuera, sino para mantener la paz adentro. Apagué la luz del porche, dejando al mundo a su suerte. Tenía unos cimientos que verter por la mañana y, por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando ir a trabajar. Si disfrutaron viendo a Isaiah reclamar su dignidad y enseñar a la familia Sterling una lección que nunca olvidarán, por favor denle al botón de me gusta. ¿Alguna vez se han sentido utilizados por las personas más cercanas a ustedes o creen que Isaiah fue demasiado duro con su hijo? Déjenos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olviden suscribirse al canal para más historias sobre justicia y redención. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el video que aparece en su pantalla ahora.